Buenas noches con todos. Quiero darles la bienvenida a esta charla que tenemos todos los miércoles. Gracias a todos los que han venido hoy y a todos los que nos ven en vivo en redes sociales. Y gracias a Dios escogimos un tema, el Señor escogió un tema para hoy, ya que sabemos cómo está el Ecuador entero, sabemos que hay un espíritu de incertidumbre en este momento. Y el tema de hoy es, ¿estamos en un callejón sin salida? Yo creo que todos y la mayoría piensa con mente, con razón. Quizás el Ecuador está perdido para muchos, ¿verdad? Entonces, esta noche quiero, para los que han traído Biblia, vamos a Hebreos capítulo 12 y vamos a ver el ejemplo de la lucha de nuestro Señor Jesucristo. Por aquel tiempo el rey Herodes comenzó a perseguir a algunos de la iglesia. Ordenó matar a filo de espada a Santiago, el hermano de Juan, y como vio que esto había agradado a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió en los días de la fiesta en que se come el pan sin levadura. Después de arrestarlo, Herodes metió a Pedro en la cárcel, donde estaba vigilado por 4 grupos de soldados, de 4 soldados por grupo. Pensaba presentarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba en la cárcel, bien vigilado, pero los de la iglesia seguían orando a Dios por él con mucho fervor. Palabra del Señor. Vemos aquí en la lucha cómo Pedro, estando preso, tenía una iglesia orando con mucho fervor a Dios. Y esa es la invitación de esta noche. Yo tomé como ejemplo, bienvenido Carlitos, yo tomé como ejemplo lo que ocurrió hace algunos años atrás en Manta, cuando hubo el terremoto. Y vi un anuncio hace poco que el 16 de abril se lo recordaba. Alguien por ahí en redes sociales decía se lo festejaba. Y es un gran error festejar una tragedia como esa. Pero, ¿qué dejó el terremoto como tal? Dejó a 6.200 heridos, 673 muertes y 29.000 damnificados. Pero ustedes saben muy bien, y los que han podido ver esa historia, hubo un sismo premonitor. Si no hubiese ocurrido ese sismo premonitor, la desgracia hubiese sido mucho más grande. Y esto evitó que nosotros tengamos más que lamentar. Yo los invito a ver qué pasa en Ecuador. Ecuador está justamente en 2 choques, o está chocando con algo muy fuerte, y no es cultural, es un choque espiritual. Tenemos que recordar que estamos ante una batalla espiritual. Y yo he traído este ejemplo porque esto representa la imagen de lo que pasa en el mundo entero. Lo que vemos en el mundo cada día a nosotros nos decepciona, nos entristece. Pero hoy en día hay nuevas ideas económicas y sociales, científicas y religiosas, que chocan y se doblan en contra de los valores tradicionales que nos han enseñado y que siempre hemos tenido en la mente. En Ecuador, hoy en día, se está acumulando una presión interna muy grande y ya vemos los resultados de esa presión interna. Comparado al sismo premonitor, ya estamos viendo señales de que nosotros tenemos que dar un cambio. Hoy en día las personas buscan más gratificación personal y Ecuador se mueve hacia un gran terremoto espiritual. Y para que algo cambie, tenemos que tener un movimiento sobrenatural. Y ese movimiento sobrenatural solo lo puede traer el Espíritu Santo al país. ¿Qué genera esto? Tensiones en el Ecuador. Muchos hablan de una guerra civil. Lo hemos escuchado que le entreguen las armas a las Fuerzas Armadas y si las bandas, las mafias no dan su brazo a torcer, tenemos que armarnos. Nos está invitando a armarnos para una guerra civil. Eso no está bien, porque eso sí nos lleva a un callejón sin salida. Hoy en día la tecnología nos ofrece crearnos hasta un paraíso en la tierra. ¿Cuántos de nosotros nos vamos a la casa y por librarnos de los problemas nos metemos en el internet?
dedicamos tanto tiempo a las redes sociales porque queremos llenar un vacío, queremos olvidar lo que está pasando en el país. Pero incluso cuando el hombre, y se los recuerdo, estuvo en el paraíso, el mismo hombre se rebeló contra Dios. Entonces no podemos creer que la tecnología a mí me va a favorecer o me va a quitar ese vacío que llevo por dentro. Cuando existía el paraíso, había justicia social, había días sin guerra, sin fuerza, ni fuerzas policíacas, ni ejército, ni muerte, ni sufrimientos, ni hospitales. En medio de todo eso, el hombre se rebeló, hermanos. Hay un elemento en los tiempos modernos diferente a cualquier parte de la historia, y eso es la tecnología. Les cuento otro ejemplo más. A mediados del siglo XIX, el hombre quizás podía correr parecido a lo que corre hoy en día un caballo. Hace 150 años pasó eso. Y hoy en día, el hombre puede correr 29.000 kilómetros en el espacio. Y en solo 150 años esto pasó. Toda la ingeniería genética, la manipulación ambiental, está causando que los científicos busquen frenéticamente las guías éticas para continuar con este camino. Y aquí hubo una pausa. Aquí nos damos cuenta que estamos viviendo en un mundo donde nos quieren hacer creer que la tecnología, la ciencia y todo lo demás y los avances científicos están por encima de Dios. Y tenemos el primer y gran desafío hoy en día como hombres de San José, en dejar eso a un lado y ponernos nuestra vista en el cielo y en Cristo Jesús. Pero yo les hago una pregunta. ¿Qué nos va a guiar a nosotros si nosotros rechazamos los 10 mandamientos? Si nosotros rechazamos el sermón de la montaña, si rechazamos la doctrina de la Iglesia Católica, si rechazamos que el Espíritu Santo siga iluminando nuestra iglesia, ¿qué nos va a guiar, señores, en estos momentos donde Ecuador se encuentra en un callejón sin salida? ¿Qué nos va a guiar para no seguir chocando, señores? Es una gran pregunta que se les dejo para su reflexión. Pero si comenzamos a analizar nuestro interior, tenemos fallas personales. ¿Y cuáles son esas fallas personales? Las tienes en tu vida, las tienes en tu familia, las tienes en tu negocio, en tus relaciones con tu prójimo. Si no nos damos cuenta, todo lo que vive el Ecuador y el mundo es por esto. Nunca le hemos dado la importancia, no digo todos, pero muchos de nosotros que estuvimos en algún momento muy desubicados en la vida, no le dimos la importancia a la familia, no le dimos la importancia a nuestro negocio, que fue un regalo quizás de Dios para administrarlo bien. No le dimos esa importancia. Y peor, hemos sido desconsiderados con nuestro prójimo. Entonces, ¿de qué consecuencias me están hablando? ¿De quién es la culpa? La culpa también es de nosotros. Este país se encuentra chocando contra dos corrientes, la espiritual y la terrenal. Ustedes escogen a quién seguir. Pero Jesús dijo que vendría un tiempo en el corazón de los hombres, fallaría por temor. Lucas 21:26. Jesús ya profetizó que nosotros íbamos a fallar por temor a épocas y a tiempos como este, queridos hermanos. Y fallaríamos ¿por qué? Por aburrimiento, quizás nos aburre seguir a Cristo, seguir su iglesia. Fallaríamos por culpa, porque sentimos culpa de muchas cosas. Fallaríamos por muerte, fallaríamos por enfermedad, fallaríamos por ansiedad, fallaríamos por salud. Muchos de los que estamos aquí nos quejamos a veces de salud y comenzamos a fallarle a Dios y comenzamos a fallar a lo que Él nos dice, a lo que Él nos manda. Y por eso vivimos las consecuencias de hoy en día. ¿Cuántas personas que están aquí y cuántas personas que me ven en redes sociales quizás les han diagnosticado una enfermedad terminal? Muchos. Pero la Biblia que dice, está establecido para los hombres morir una sola vez y después de eso un juicio. Hebreos 9:27. Nadie es eterno, señores. Y lo que estamos viviendo hoy en día en Ecuador nos invita a pensar que no podemos perder el tiempo. No podemos perder el tiempo en buscar un cambio primero con nosotros mismos. Nosotros mismos hemos creado un callejón sin salida.
Nosotros mismos, por ser muy pasivos, vivir en el silencio, por no querer nosotros decirle a la gente lo que no está bien. A veces nosotros, por no quedar mal, por eso no ser excluidos de grupos sociales, por no ser excluidos de nuestras familias muchas veces, no decimos lo que está mal. Entonces, ¿de qué nos quejamos nosotros como sociedad? Si no hemos querido con valentía decir lo que creo, por lo cual estoy convencido. Yo estoy convencido que estamos viviendo periodos de crisis. Estoy convencido. Pero, ¿qué nos promete Dios en la Biblia? Que vendrán cosas en algún momento que van a permanecer, es la promesa. Y que todo lo que es pasajero, es pasajero. Y aquí es muy importante para mí comenzar a establecer el mensaje de hoy. La naturaleza de Dios jamás cambia, hermanos. Siempre va a estar ahí presente para nosotros. Él es fiel, nosotros somos infieles. Tenemos un país desarmado, destruido, y sin embargo podemos venir al Santísimo a orar, podemos rezar el rosario, pedir a nuestra Santa Madre Iglesia una oportunidad más. Dios no se cansa de darnos más oportunidades. Y esa es la invitación esta noche, porque nosotros no podemos rendirnos ante este aparente callejón sin salida. Dicen que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de sanación. Ahí está una primera reflexión de esta noche y una promesa del Señor. Si nosotros comenzamos a rezar y a actuar como sociedad, vamos a ver dádivas del cielo. Vamos a comenzar a tener mejores políticos. Y yo quiero recordar lo que hace una semana el hermano César Coronel nos dio esa charla muy bonita. Dijo que aparte de pedir por sacerdotes santos, tenemos que pedir por políticos santos. ¿Por qué no? ¿Por qué no pedir para que nuestra política sea purificada? Para que los nuevos que vienen a prometernos muchas cosas, nosotros esta vez también nos preguntemos, ¿creen en Dios? ¿Practican lo que Dios nos pide? ¿Son practicantes o solo son ofertas para engordarnos? Yo lo digo de manera muy, quizás un poco vulgar, porque quizás todos piensan, quiero trabajo, quiero ganar buen sueldo, quiero mejorar mi economía, quiero comprar mi casa, pero nadie se preocupa de lo espiritual. Y esto es un momento en el cual nosotros como sociedad tenemos que avivarnos para avivar a otros a que crean en un cambio en el país. Somos el único país consagrado al corazón de Jesús. Y eso es un gran paso, pero sin oración, sin rezo, sin sacrificio, sin miedos, no vamos a cambiar este país. Va a ser muy difícil. Continuando con el tema, quiero decirles que Dios no cambia en su amor, pero Dios demuestra su amor por nosotros siempre, porque Cristo murió por nosotros. Y no quiero sonar fantasioso, pero la Biblia lo dice, y yo creo en esta promesa del Señor Jesucristo. Él está vivo y va a volver otra vez. Y esa esperanza es la que nosotros tenemos que tener guardada en el corazón. Porque las noticias de este Evangelio son buenas noticias para ti y para mí. Si nosotros queremos dejar de pensar que estamos en un callejón sin salida, nuestra esperanza tiene que estar en Cristo. Jesús es la estrella, Jesús es la esperanza. Nosotros no podemos caer en ese error, en ese pecado de que no hay salida. En esa desesperanza es imposible. Nosotros podemos, los buenos somos más. Yo los invito a que no se asusten por los encabezados en la prensa, porque el Dios soberano está sentado en su trono. Y los que lo seguimos, lo servimos, sabemos que para nosotros hay un buen presente. Incluso les puedo decir que hay un futuro más brillante de lo que nosotros pensamos. De lo que nosotros podemos creer, hay un futuro más brillante para los que creen en Cristo Jesús. Le doy un aplauso al Señor, por favor. Garantizar que como católico yo tengo un mejor presente y un mejor mañana porque Él vive. Porque nosotros no nos podemos centrar en la maldad del momento. Esto es temporal. Pero Jesús vive y porque Jesús vive, yo puedo tener esperanza por un mañana mejor.
Jesús es la esperanza. Jesús nos da un camino amplio para seguir creyendo. Cuando yo hablo del mal desatado, también la palabra de Dios nos dice que la hierba se seca y la flor se marchita. Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre, su palabra. Pero es tan importante también ver qué pasa en el corazón del hombre. ¿Qué dice la Biblia con respecto al corazón del hombre? Hemos escuchado muchas veces, yo quiero que tú me ayudes y hagas lo posible de acuerdo a lo que te dice tu corazón, ¿verdad? Pero ¿qué dice Jeremías? Dice que la naturaleza humana no cambia y es tan engañoso como el corazón y perverso. No ha cambiado y el mundo hoy en día lo puede ver en todos los encabezados de la prensa. Uno va a las redes sociales, va a las noticias y en todos lados hay sangre. En todos lados hay matanza. En todos lados hay robo, corrupción, ¿verdad? Entonces, si nosotros confiamos en nuestro corazón, vamos a fallar. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender de Jeremías. Entonces, si nosotros queremos poner nuestra confianza en el gobernante de turno o en los gobernantes que van a venir, estamos equivocados, porque vamos a confiar ¿en quién? En un hombre de carne y hueso como nosotros. Eso no quiere decir que sean malos profesionales, malos empresarios o malas personas, pero mi esperanza tiene que estar en Cristo Jesús, en Él. Otra cosa que no ha cambiado es la ley moral. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan, que caiga una sola tilde la ley. Dijo Jesús que no tendrán otros dioses delante de mí. Hoy en día también la idolatría es un pecado. Y no estoy hablando como lo dicen nuestros hermanos protestantes. Yo hablo en función de que le dedicamos tanto tiempo a cosas vanas. Le dedicamos tanto tiempo al celular. Le dedicamos tanto tiempo a la vanidad. Le dedicamos tanto tiempo a cosas que no tienen sentido. Y así nos quejamos de las consecuencias que hoy en día estamos sufriendo como sociedad. Cuando en lugar de estar perdiendo mi tiempo en conversaciones ociosas, yo debo dedicarle tiempo a mis hijos. Si soy un hombre de San José, tengo que copiar la personalidad de San José. ¿Qué hizo San José? Estar con sus hijos, estar con su familia. Si nosotros somos trabajadores y somos proveedores de nuestro hogar, dejemos de perder el tiempo en cosas que no nos ayudan en nada. ¿Por qué? Porque esos hijos que tenemos y que se van a sentir con padres ausentes, ¿cuál es la consecuencia en 20 años, señores? Vamos a tener hijos fríos, hijos deshumanizados, niños que no van a creer en Dios. ¿Por qué? Porque van a decir, mi papá no me quería, mi papá solo pasaba trabajando, mi papá no me dedicaba tiempo. Lo más importante es eso. Y esa es la invitación de hoy en día. Y repito las palabras de nuestro Padre, nuestro guía espiritual, que nos dice siempre, hay que volver a empezar. Tener esa esperanza de que se puede volver a empezar, pero tenemos que comenzar desde las casas. También nos dice la Biblia que tenemos que honrar padre y madre. Aquí tenemos padres ya mayores, quizás no los hemos descuidado. Es un mandamiento que tiene promesa. ¿Cuántos de nosotros como hombres de San José muchas veces descuidamos a nuestros padres? Hace poco visitamos un hogar de ancianos y vimos a cuántos ancianos, que entre comillas son ancianos, pero caminaban mejor que yo. Y acusaban que sus padres, que sus hijos los habían engañado, los habían dejado abandonados. Los vimos con carne propia. O sea, yo no entiendo cómo un hijo puede abandonar a su papá o a su mamá que se encuentra en buen estado de salud, porque quizás no lo quiere tener en su casa. Pero en cambio, cuando nosotros nacimos, ¿quién nos cuidó? Nuestra madre y nuestro padre. Creo yo que de manera general ha sido así. Entonces, ¿cómo creemos nosotros que hoy en día podemos nosotros reclamarle a Dios de que tenemos una sociedad enfriada, fría, una sociedad deshumanizada? Y todo lo que vemos afuera, esos niños, esos sicarios, fueron niños abandonados por su madre, por su padre y por un gobierno irresponsable. Porque a esos niños se les perdió la esperanza. Nadie les enseñó que existe un Jesús. Nadie les enseñó que existía un cielo, una promesa, lo que yo podía alcanzar vida eterna. Y quizás esos niños pudieron haber escogido un mejor presente para ellos. También, como hombres de San José, tenemos que tener claro, dice el mandamiento, no cometerás adulterio. Y ese adulterio muchas veces no lo llevamos a la cama, lo llevamos con los ojos y los pensamientos.
tenemos una mujer en nuestras casas y comenzamos a hablar cosas horribles atrás de nuestras esposas. Quizás hablando de lo guapa que es la esposa de mi amigo, o lo guapa que vi a la mamá de mis hijos, la mamá de los amigos de mis hijos en la escuela, y comenzamos a cometer adulterio. Y no nos damos cuenta, y somos a veces tan audaces, que salimos a decir, yo no hago nada malo, yo no he hecho nada malo, pero sin embargo estás pecando, y pecando fuertemente, faltando el respeto a tu familia, esa familia que Dios te regaló para que tú se la cuides. Y si vamos más adelante, cuando nosotros rompemos un mandamiento, estamos rompiendo todos los mandamientos. Un católico que rompa un mandamiento ha roto todos y tenemos que ir a confesarnos. Tenemos que ir a buscar perdón de Dios. Es la única manera, queridos hermanos, que esta guerra espiritual sea ganada. Es la única manera en que nosotros que Dios pueda ayudarnos a elegir un gobierno o futuros gobiernos que vengan a gobernarnos con justicia y con amor. Que no vengan con esas ganas precipitadas de robar y de acumular riquezas falsas, porque le están robando la esperanza a los niños, a la juventud de hoy en día. Porque si seguimos así, nos espera un futuro muy negativo. Somos pecadores y necesitamos reconciliación, necesitamos justificación, ser redimidos, y por eso Cristo vino y por eso Él pagó el precio en la cruz. Yo sí creo que Jesús, cuando regrese, yo lo imagino de esta manera, los invito a que lo vean de esta manera como yo lo veo, ese Cristo que va a venir algún día y va a gobernar este mundo. Yo a veces lo imagino, quizás sueño mucho, pero Él va a gobernar este mundo. Y cuando Él gobierne, y si Él gobierna, esa es mi esperanza. Porque yo sé que todo lo que estamos viendo es temporal. Mientras tanto, nosotros tenemos que dedicarnos a hacer el bien, todos los días a santificarnos, todos los días pedir perdón, trabajar, porque también está escrito que nosotros tenemos que trabajar para el Señor. No solamente tenemos que rogar y orar, tenemos que trabajar. No podemos caer en el error de que no hacemos nada, uno no hace nada, no hace ningún cambio. Eso es un error, señores. Porque el mundo nos exige trabajo. Y ese trabajo no solamente es el trabajo en el cual me pagan un sueldo o me pagan un honorario, porque tengo que llevar la provisión a mi casa. Trabajar para el reino es santificarme todos los días y convertirme en un santo en el ordinario, como lo dijo el San José María Escrivá de Balaguer. Convertirme en ese santo en el ordinario, esforzarme porque todo lo que yo hago es para entregarle al Señor. Porque la Biblia también dice que cuando Él venga, tiene que encontrarte trabajando, no vagando, no en las redes sociales, no en cosas que no sirven para nada. Si nosotros queremos salir de este callejón sin salida, yo les invito, señores, a pensar que la única forma es cambiar nosotros mismos. Como hombres de San José tenemos esa obligación moral, ética, espiritual de hacer cambios profundos en nuestro interior. Porque si nosotros seguimos pensando igual, no le reclamemos nada a Dios, no reclamemos nada a nadie. El cambio comienza por nosotros. Y el Señor va a gobernar con justicia, amor y misericordia y ternura y perfección. Ustedes saben también cuando el Señor estaba ascendiendo al cielo, hubieron hombres con vestimentas blancas que estaban al lado de los discípulos con lágrimas en los ojos. Esos discípulos estaban viendo la ascensión de nuestro Señor al cielo. Y Él les decía: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Sí, ya resucitó. ¿Y qué les dice? ¿Qué les dice el Señor? ¿Qué les dice, este versículo? Le dice, porque al mismo que ustedes vieron ya no está aquí, ya está en el cielo. En otras palabras, no tenemos que quedarnos solo ahí, parados, tenemos que salir a trabajar. El Señor resucitó para nuestra salvación. Pero no nos podemos quedar ahí, tenemos que trabajar, tenemos que salir adelante. Ustedes también saben que el Señor, cuando se corona un rey, en la época de la monarquía, muchos de ellos, creo que eso lo sé en Inglaterra bastante, he leído un poco la historia, cuando iba a coronar un rey, ¿verdad?, o reina, era temporal, porque ellos decían en su declaración que
el rey tenía que venir a este mundo y él iba a ser el coronado. La corona sobre un rey humano era temporal. Entonces, si nosotros queremos saber realmente lo que Jesús tiene para nosotros, hay que perseverar para alcanzar esa corona, esa premiación que está en el cielo. Y aquí viene la parte para mí más importante de esta charla. Dice que los científicos y los líderes de gobierno de muchas naciones en el mundo parecen los profetas de hoy en día de este mundo, valga la redundancia. Parecen los que han puesto toda confianza, o los que nos quieren enseñar todo lo que va a pasar en el mundo futuro, pero nadie pone su confianza en Jesús. Es que la astrología me dice que Libra cae en Saturno, en Neptuno, y vas a tener asesinos. O sea, perdóname, ¿en qué estamos? La vez pasada alguien me preguntó, oye, ¿tú qué signo eres? Soy Libra. Ya, entonces tú vas a tener una constelación, un cruce con Neptuno. Perdóname, yo no creo en esas cosas. Pero los católicos hoy en día, los que estamos sentados aquí, hemos caído en esa tentación. Oye, quiero que me das la mano. Oye, quiero que me digas qué va a pasar mañana. Por ahí escuché a alguien en redes sociales que le decía a un cartómano, creo, ¿qué va a pasar ahora con el Ecuador? O sea, qué insulto al Señor. Qué grosería es lo que recibe incluso de los que creemos. No podemos caer en ese error si queremos nosotros salir de este callejón sin salida. Entonces, cuando nosotros escuchamos mucho al hombre, escuchamos mucho la ciencia, escuchamos mucho a estos astrólogos, a estos científicos, sociólogos, filósofos y líderes políticos, nos están advirtiendo algo. Que la buena noticia es que cuando Cristo venga, el pecado, el sufrimiento y la muerte van a ser 3 grandes problemas para el hombre que ya no van a existir. Y yo la invitación que les hago esta noche es que dejemos de pensar en que el Ecuador no tendrá salida. Sí tiene salida, Señor. Comienza por nosotros, si nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo Jesús. Y termino diciéndoles algo muy importante. Yo no pongo mi confianza en un gobierno. Yo no pongo mi confianza en un partido político. Yo no pongo mi confianza en una sociedad o una asociación o en un grupo religioso. Yo pongo mi esperanza en Jesús. Y esa es la invitación esta noche, porque es la única forma que vamos a comenzar a respirar nuevos vientos. No pongamos nuestra confianza en ningún candidato. Más bien pongamos la confianza en que Jesús y el Señor van a ayudarnos a elegir al mejor. El país va a salir adelante. Esa es la promesa de esta noche. El Ecuador va a salir adelante. Y yo sé que de este grupo van a hacer las cosas bien en sus casas, en sus trabajos, en sus empresas, en sus negocios. Tratemos bien al prójimo. Los que somos empresarios, paguemos a tiempo los sueldos. Los que somos empleados, no le robemos el tiempo a nuestro empleador. Si nos están pagando para X tareas, no gastemos el tiempo en cosas para lo cual nos están pagando. El cambio comienza con nosotros. La honradez comienza por nosotros si queremos un mejor país. Fernando Villavicencio, un candidato ecuatoriano, voy a dar mi opinión muy personal. Yo me reservo el derecho por quien yo iba a votar, pero yo creo que la muerte de él, y como sabemos que todo está en la voluntad de Dios Padre, ha marcado un antes y un después. Porque yo sé que la mayoría del país ha hecho conciencia. Y esa conciencia es la que Dios quería que se eleve. Hoy estamos llamados a que ustedes voten por quien ustedes mejor crean, pero de nosotros depende el futuro de la patria también. Este callejón sin salida va a depender de nosotros, de nuestra fe y nuestras acciones. La invitación es a que meditemos bien el voto, no se lo demos a nadie porque odio tal partido político o porque tiene que ser un voto anti fulano o anti cualquier otro candidato, no. Tenemos que dárselo a la persona que crea en Dios. No se lo podemos dar a alguien que no crea en Dios.
tenemos que dedicárselo a alguien que respete a la familia, que esté convencido que se puede volver a empezar. Estudiemos su currículum, veamos qué es lo que ha hecho por su vida, por su familia. No se lo podemos dar a cualquiera. Y esa es la invitación esta noche. Que cerremos esta hora de reunión con esperanza. Porque cuando nos toque irnos de este mundo, nada nos vamos a llevar. Pero sí van a quedar nuestros buenos recuerdos, nuestros buenos actos en nuestra empresa, en nuestra familia, en la sociedad. Que la gente nos recuerde porque éramos discípulos del Señor. Y como San José, nuestro guía espiritual, me dijo un día, tenemos que copiar la creatividad de San José. Fueron palabras que se quedaron grabadas en mi corazón. Todos los días le pido a San José ser más creativo como él. Porque es la única manera en que estamos en un trabajo y en ese momento creemos que como todo está hecho, solo tenemos que regirnos lo que está hecho. Pero tenemos que ser creativos para sacar adelante la empresa. Y si la empresa sale adelante el país. Si sale adelante la empresa, estoy contratando más personal. Y si contrato más personal, reduzco la desigualdad en el país. Porque yo no pido creatividad para mí mismo, pido creatividad para compartirla. Porque la doctrina social de la iglesia que busca el bien común. A la luz de los evangelios busca el bien común. Y eso es lo que ha pasado en estos momentos. Ecuador está en un callejón sin salida porque hemos permitido que nefastos políticos siembren tanto mal, tanta desigualdad y tanto egoísmo. Y nosotros hemos sido muy permisivos por miedo a no denunciar, por vergüenza de no actuar, porque no queremos que nos vean en redes sociales, porque yo soy muy inteligente y no quiero que yo tengo que estar con el que me conviene. Pero yo quiero mi país, yo amo mi país, yo nací aquí y aquí quiero morir. Y esa es la invitación también esta noche. Que no claudiquemos, no bajemos los brazos, llenémonos de ánimo, porque el país sí tiene salida. Aquí hay cerca de 35 hombres y todos, creo, tienen el mismo objetivo: ser felices, ser felices a sus esposas, a sus hijos. Quieren volver a empezar, quieren tener mejores días, pero va a depender de nosotros. He sido muy reiterativo esta noche. Muchas gracias, hermanos. Te voy a decir más que una pregunta, es una aseveración, una retroalimentación y una especie de acomodación a lo que dices, Arturo, porque fue realmente fantástico. Gracias. Nuestra Señora del Buen Suceso, a la Madre Mariana de Jesús Torres, le dijo en una de sus profecías que habrán tiempos en los cuales la patria estará abombada de oscuridad, maldad y pecado, pero que finalmente ese momento se sabrá que será la gloriosa y feliz restauración de la patria. Se lo prometió Nuestra Señora, que reina de los profetas, a Santa Mariana de Jesús Torres. Es algo demasiado importante tener en cuenta esa promesa para nosotros los católicos, porque al fin y al cabo nuestra lucha es por el reino de Jesucristo. Amén. Porque Cristo vuelve a reinar. Y qué mejor apoyo que el de Nuestra Señora, que siempre está orante con nosotros ante el trono del Padre. Así que creo que finalmente es necesario que la memoria de todos aquellos que cayeron estén presentes siempre en nuestro afán, y finalmente tengamos en cuenta que si nuestra lucha es por Dios y por esta patria, hemos de morir y regar nuestra sangre para solucionar la vida nacional. Así que ¡viva Cristo Rey! Yo tengo una pregunta que... La pregunta tiene que ser solo referente a lo que hablaste, ¿no? Puede ser abierta. Ya. Yo me pregunto cómo criar a mis hijos, no solo católicos, sino como creyentes de Dios. ¿Ya? Porque en mi caso personal, por ejemplo, yo tengo... Mi mamá es súper católica, ¿no? Y mi familia es súper católica. Pero yo tengo un hermano que es agnóstico, y a nosotros nos criaron llevándonos a misa y todo, ¿no? Yo obviamente soy, ahorita, hace 3 días recién regresé a Dios, literalmente. Un aplauso. Pero
a mí me gusta mucho, o sea, cuando tú crías a un hijo católico, tú estás criando valores. Y esos son los 10 mandamientos. Directrices para que su vida sea más... ¿Aló? Hola, hola. Directrices para que su vida sea más linda, más hermosa, llena de... Entonces, pero mi pregunta es, ¿cómo ahorita yo tengo una niña chiquita, una hijastra de 10 y mi primera hija de 1 año y medio? ¿Cómo yo la crío para que no solo sea, esto no va contra nadie, nada, pero una católica tibia, sino que sea una verdadera amante del Señor? Nadie puede enseñar algo que no ama y no conoce. Tú tienes que comenzar a conocer a Jesús. Y para eso Dios te ha traído a este grupo. Si tú aplicas con el ejemplo de la enseñanza, tu familia automáticamente se va a convertir. Porque los hijos nuestros no nos dicen nada, pero todo lo ven y todo lo escuchan. Y yo tengo un hijo de 10 años y ella me reclama cosas que yo hice hace 3, 4 años atrás. Y yo, ¿cómo te acuerdas de eso? Papá, yo me acuerdo y me lo cuenta con detalles. En cambio, un hombre que se dobla en rodillas a pedir a Dios, los hijos lo ven como una sumisión del padre, porque nosotros como padres en una casa somos la máxima autoridad. Y que nosotros doblemos rodillas ante un ser como es Dios, ante Jesucristo. Eso es el mejor ejemplo que le puedes dar de humildad. Porque ese santo temor es el que le va a evitar a tus hijos que en el futuro sean tibios. Ya. Entonces, yo ahorita quiero volver a practicar los sacramentos. Yo solo practico un sacramento, que es el que a mí me ayudó a dejar las drogas, que es el Santísimo. El Santísimo es poderosísimo. Amén. No hay cosa más maravillosa. Amén. Y yo cuando entro ahí, lo primero que digo, perdóname Dios, porque soy un hombre de poca fe. Porque no se está viendo el Santísimo y el ego te hace dudar de que Dios está ahí. Entonces lo primero que yo entro y le digo, perdón si yo en cierto momento pienso que no está ahí, ¿de dónde le pido disculpas? Entonces, yo quiero volver a practicar los sacramentos. ¿Cómo hago? Ahorita he estado pensando, porque ahorita tú sabes que cuando uno regresa a Dios es porque ciertas conexiones en tu vida, Dios te comenzó a hablar a través de las personas, y si eres suficientemente sensible puedes ver a estas personas que se están manifestando para que te acerques a Dios de nuevo. ¿Cómo regreso al sacramento de la confesión si siento que voy a volver a cometer el pecado? Tienes que comenzar con tu conciencia, haciendo un examen de todas las cosas malas que has hecho y no se las has confesado a Dios. Pedir una reunión con nuestro padre Reñero para que te dé ayuda espiritual. Y no es difícil, es cuestión de voluntad. Porque tú eres pecador como lo soy yo y como somos todos. Porque has estado 10 años inmersos en esa adicción no significa que eres menos que nosotros. Eres bienvenido a este grupo. Y estoy seguro que San José te va a guiar para que seas mejor papá, mejor esposo, mejor ciudadano. Para eso estás aquí. Pero tienes que comenzar por ahí. Para que te acerques a los sacramentos, comienza con tu examen de conciencia. Te aconsejo que cojas una hoja y pregunta que te hace el folleto, anota. Y vas a ver que va a ser interminable todo lo que le vas a responder. Buenas noches. Realmente no era una pregunta, sino es una vivencia que hemos tenido nosotros cuando fuimos a visitar a los niños en el correccional. Es algo que debemos pensar y que al elegir este domingo deben pensar, porque allá vimos algo que nos golpeó mucho, y es que a pesar de que han vivido vidas tan duras, no encuentra maldad uno en ellos. Va uno con mucha prevención y realmente lo dejan a uno sin palabras. Debemos actuar y pensar en el futuro, como decían ahorita, de los hijos, de los niños, de esos seres tan maravillosos que Dios nos pone en nuestras vidas, y cada día elijamos bien por nosotros, por ellos y para ellos. No era más, Arturo. Gracias. No hay candidatos perfectos, ¿verdad? Pero nos toca elegir.
Y creo que en esto el Papa Benedicto nos ha dado unos puntos muy claros, de los cuales podemos decir temas no negociables. Uno es la defensa de la vida, ¿verdad? Candidatos que defiendan la vida, su integridad. Otro, la defensa del matrimonio y de la familia, que es un tema muy importante, ¿verdad? Y otro, el derecho de los padres de educar a sus hijos. En esos tres temas, Papa Benedicto dice que son temas no negociables, que nos corresponde a nosotros, como cristianos, defenderlos, como alguno de ustedes decía, dar la vida. Entonces, cada uno tendrá que hacer un pequeño resumen. Quizás nos toca en estas elecciones el menos mal, que menos daño nos puede hacer. Creo que grupos como estos, eventualmente, si Dios nos ayuda, saldrán candidatos para la presidencia, o para el Parlamento, para la Asamblea, y se dará una renovación progresiva, pero creo que salir huyendo no es opción. Yo creo que estoy haciendo también lo mismo con grupos de jóvenes, pero es un tema que tenemos que buscar soluciones. Evidentemente el cambio empieza con nosotros, pero también estaba viendo el manifiesto que ustedes tienen ahí muy bonito. No es letra muerta. Soy un hombre de soluciones, busquemos atender a los más pobres, bajar la brecha entre ricos y pobres, no por odio ni por resentimiento, sino por justicia, ¿verdad? Creo que todos podemos compartir lo que Dios nos ha dado, que han sido los talentos que Dios nos ha puesto a producir, y que si podemos compartirlo. Yo creo mucho en esta teoría de Chesterton, que es la distribución. Y creo que eso es algo muy interesante que podemos, como un principio a largo plazo, manejarlo, ¿no? Y entonces, creo que estos temas en los que va implicado, siempre hemos dicho al principio, oración, formación, y también lo que ustedes hacen, acción, cuidar a los enfermos, a los niños, al profesional, eso no es ajeno a los ojos de Dios. Creo que soy partidario, lo he dicho públicamente, de los 5 panes y 2 peces. Tenemos que dar nuestros 5 panes y peces, y Dios hará la multiplicación. Y respondiendo aquí a nuestro hermano, pues hablemos con toda confianza. Un día podemos visitar y hacer una buena confesión, y ver cuáles son las opciones, y volver a los sacramentos. Me encantó lo del Santísimo, porque creo que es una diferencia que tenemos los católicos, que no podemos perder: la presencia real y física de nosotros en la Eucaristía. Así que yo los animo, los felicito, que nadie se desaliente. La desesperanza no es opción para los cristianos, y esto es una batalla a largo plazo, ¿verdad? A largo plazo. Pero empezar es lo que ustedes y yo pues estamos haciendo, ¿no? Y transmitir eso a los más jóvenes, a las nuevas generaciones. Por implicado, porque creo que ningún candidato, salvo el que falleció, está bien preparado para que nos gobierne. Creo que fue muy abrupta, muy rápida la decisión de convocar a elecciones, y vimos mucha improvisación, en que es muy personal. Prometen seguridad, pero no están prometiendo lo que algo también es importante, ¿no? La reactivación del sector económico, la economía del país, la intervención del gobierno, control de precios. Vemos que todo está caro, no alcanza el dinero. Entonces son cosas que se olvidaron en el debate. Si bien es cierto, queremos seguridad, y el pobre que está más desprotegido quiere seguridad, pero el pobre también quiere trabajo. Quieren que le garanticen de que, ¿cómo tú le puedes predicar el evangelio a una familia que está pobre y no come? No puedes. Y si se lo hace, es bien complicado. Entonces el gobierno es donde tiene que distribuir las riquezas, y en algo yo compartía con el candidato que falleció, que él prometía recuperar lo robado, que eso me parecía que era una de las cosas más justas que pude haber escuchado, ¿no? Pero, como usted dijo, padre, o sea, votemos por el que menos nos puede hacer daño. Eso creo que es lo que realmente nos queda. Usted aprende de nosotros, y lo más bello es que Jesucristo es el centro. Jesucristo nos brinda siempre la oportunidad de renovarnos, nos brinda esa oportunidad de seguir adelante, porque Él es la esperanza. Y como dice San Pablo, ¿no? La lucha no es entre nosotros, no es entre cristianos, es con huestes, potestades y gobernaciones. Esa es la lucha. Permítame despedirlo. Don Wilson. Y al mismo De pesadumbre, de estar estresados, no poder salir tranquilos a la calle o a algún lado con la familia. Entonces, por favor, hagan su mejor elección, porque Ecuador
es un país que se merece salir adelante. Amén. Gracias. Sin embargo, Dios le dijo, te vienes conmigo al paraíso. El otro no dijo más nada y ahí quedó el evangelio. O sea, él quizás no creyó que él era hijo de Dios. Esto que nos invita como cristianos y como católicos. Que estos sicarios también tienen la oportunidad de convertirse a Jesucristo. Y hay que rezar por esa conversión. Porque si nosotros nos sumamos al reino del mal con esos pensamientos, vamos a seguir viendo más mal en las calles. Porque no nos olvidemos que hay un demonio, hay un diablo, que es nuestro acusador en el cielo, y mientras tengamos una sociedad deseándole el mal al que nos hacen mal, él sigue reinando. No, y seguirá reinando él, porque él nos acusará en el cielo y nos dirá, oye, los que están abajo dicen que van al Santísimo, comulgan, se confiesan, y sin embargo quieren matar, porque ante toda la creación, matar a un sicario porque yo cojo la justicia por mis propias manos es asesinato. Olvídate. Ellos también tienen la oportunidad de salvarse. Parece mentira. Parece injusto ante los ojos del hombre, pero ellos también tienen la oportunidad de salvarse. Una acotación más. A todos los que en algún momento hemos estado alejados de Dios, saber que unidos cada uno de nosotros somos fuertes, solos somos débiles. Porque esta reunión se hizo gracias a ustedes y creo que hemos sido tan bendecidos porque yo no me imaginé llegar hasta ahora. Yo creo que todos hemos sacado nuestras conclusiones. Dios se ha manifestado a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras palabras. Y yo sé que salimos de aquí y vamos a amanecer con un nuevo norte para que la maldad sea desatada, ya sea, mejor dicho, ya deje de estar desatada en nuestro país. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva!